de hablar un poquito de la importancia del entrenamiento de la fuerza, orientado en el tratamiento de la obesidad, tanto como factor preventivo y como factor fundamental en el tratamiento, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo la fuerza no era considerado como una de las temáticas más importantes a la hora de abordar. Voy a quitarme la imagen para que no haya delay con el pasaje de las diapositivas. Perfecto. Fíjense esta temática de la obesidad, para situarnos un poquito, la envergadura de esta problemática en esta cuarta encuesta nacional. Fíjense que el incremento que ha tenido. Pablo, abrí tu micrófono, por favor. Se silenció. Ahí está. Perdón. Sí, se había cortado. Perfecto. Bueno, lo que se estaba diciendo es situarnos un poquito en esta problemática, en la envergadura que tiene. Fíjense que en esta cuarta encuesta nacional, el crecimiento que ha tenido desde el año 2005 al 2018, la problemática del sobrepeso y la obesidad ha ido aumentando en forma significativa. Tenemos un incremento del 61% en este factor de riesgo que es la obesidad y el sobrepeso. Por lo tanto, es algo que nos tiene que hacer ruido, es algo que nos tiene que hacer pensar, si bien nosotros como agentes de ejercicio físico somos una parte del eslabón que tiene que formar parte en el tratamiento de esta problemática, puesto que también sabemos que existen otros profesionales que tienen que formar, digamos, un equipo interdisciplinario para poder abordar todo esto. Fíjense que es algo que entre todos tenemos que empezar a preguntarnos qué necesidades hay con respecto a lo eso, qué es lo que se puede hacer, porque con todos los avances y con todo lo que la ciencia nos está aportando, vemos que esto sigue creciendo, que esto sigue aumentando. Por lo tanto, es cuestión de rever y de plantearse estrategias nuevas para el abordaje de la misma, para que podamos realmente dar solución y tratar de lograr un freno en este crecimiento lineal que tiene la obesidad y el sobrepeso. Dijimos que durante muchos años, a ver, voy a pasar la diapositiva, se me está quedando. Ahí está. Durante mucho tiempo dijimos que el pilar fundamental en el que radicaba el tratamiento de la obesidad pasaba por el entrenamiento aeróbico. Era considerado, digamos, la vedette del modelo a seguir para el tratamiento de la obesidad, obviamente en conjunto con la terapia médica, psicológica, nutricional, etc. Pero bueno, en el año 2011 se llevó a cabo una revisión sistemática, un metaanálisis, con respecto a lo que se lograba con el trabajo aeróbico con respecto a la merma de peso y a la reducción de los perímetros de cintura. Y los datos, digamos, en este metaanálisis realmente no fueron demasiado alentadores. Fíjense que los programas de ejercicio aeróbico entre 12 semanas y 12 meses. Este estudio, metaanálisis, por ejemplo, se basó en dos sectores, uno de 6 meses de trabajo y otro de 12 meses de trabajo. Fueron 14 estudios que se tuvieron en cuenta y alrededor de 1.850 personas evaluadas. Y fíjense que los resultados, digamos, entre la reducción del peso y la cintura fueron realmente demasiado diminutos, digamos, no fueron muy alentadores. Los resultados de estudio sugieren que el valor del ejercicio como independiente intervención en personas con sobrepeso realmente son limitados, siendo que utilizamos un solo modelo de entrenamiento a seguir, en este caso, el ejercicio aeróbico. Por lo tanto, esto nos lleva tanto a los pacientes como a las personas encargadas en el ámbito de la salud
pensar estrategias alternativas, combinar algunas otras estrategias para las disminuciones, para que las disminuciones sean significativas y uno pueda tener, digamos, mejores resultados. Y no solamente obtener los resultados, sino que estos resultados sean, digamos, perdurables en el tiempo y que no se vuelva a repetir, digamos, un incremento del tejido graso. Entonces esto nos lleva a decir, ¿y por qué no la fuerza? ¿Por qué no pensamos en empezar aplicando entrenamientos de fuerza en este obeso, en esta persona con tal problemática, ya que los estudios actuales están arrojando datos muy, muy importantes, muy significativos, los cuales nos llevan a pensar de tener que plantearnos un cambio de paradigma con respecto al abordaje de esta problemática. Fíjense que acá se evaluaron, en este estudio, se evaluaron a personas, digamos, de avanzada edad, entre 65 y 67 años de media, donde hicieron trabajos moderados, de intensidad moderada de fuerza, y para determinar cómo repercutía eso en su composición corporal, ¿no? Efecto del entrenamiento de la fuerza de intensidades moderadas sobre la pérdida del peso de la composición corporal en individuos mayores. Y fíjense, estos simples datos se pusieron a dos grupos de personas que hacían dieta. Perdón, un segundito, voy a buscar el puntero, así me ayudo. Perfecto, ahí está. Un grupo que hizo dieta hipocalórica durante 10 semanas y otro grupo hizo también la misma dieta hipocalórica, pero también trabajaban la fuerza. En cuanto a los datos de pérdida de peso corporal, ambos grupos, tanto el que hizo dieta solamente y el que hizo dieta más el trabajo de fuerza, descendieron, o sea, tuvieron un descenso significativo en la pérdida del peso corporal. Pero cuando analizamos la parte grasa, digamos, la masa grasa, fíjense que solamente el grupo que hizo dieta más trabajo de fuerza obtuvo, digamos, diferencias significativas, una disminución significativa de la masa grasa, mientras que el grupo que hizo solamente dieta prácticamente no fue significativa la merma de grasa en este aspecto. Y con respecto a la masa libre de grasa, en este caso consideraríamos a la masa muscular, el grupo que hizo dieta más trabajo de fuerza tuvo un pequeño incremento en la masa muscular. Pero fíjense que el grupo que hizo solamente dieta tuvo una disminución significativa de la masa muscular. Y esto explica un poco el porqué de este descenso de peso. Si bien haciendo dieta solamente se puede obtener una reducción del peso corporal, pero este peso corporal estaría explicado básicamente por la disminución de la masa muscular y algo de tejido graso, lo cual en ámbito de la salud, en la obesidad, no sería el objetivo a perseguir. Nosotros tenemos que tratar de conservar medianamente la masa muscular y en el mejor de los casos, si se puede incrementar, mucho mejor. Por lo tanto, este trabajito arrojó un importante dato como para ver que el trabajo de fuerza realmente es muy importante en la aplicación de esta problemática. Sabemos que el gasto energético total de un día, en 24 horas, está liderado por la tasa metabólica de reposo, que ronda alrededor del 60% al 75% de la energía consumida, dejando así a un 10% para lo que es el efecto térmico de la comida, es decir, lo que gastamos en energía para digerir los alimentos que comemos, y quedaría, digamos, el efecto térmico de la actividad física, que estaría rondando entre el 15 y el 30%. Fíjense que este parámetro es bastante amplio, entre un 15 y un 30%, por lo tanto, acá es donde nosotros, como agentes de actividad física y ejercicio físico, es donde debemos elegir las estrategias adecuadas, digamos, las más eficaces para que esta persona se acerque más a este número, al 30%, y no tanto al 15%.
Obviamente que esta actividad física va a estar relacionada con el funcionamiento de este órgano, que es el músculo, que ya hace rato, hace varios años, se lo ha dejado de ver como un órgano locomotor solamente, que estaba puesto en nuestro organismo solamente para contraerse y que mediante la contracción se realice el movimiento de las palancas óseas y esto nos permita correr, saltar y hacer todas las actividades. Hoy en día ya el músculo esquelético es un órgano endocrino por el que libera una enorme cantidad de mioquinas que cumplen una función antiinflamatoria en el organismo, que realmente eso le genera un bienestar de salud muy importante. Por lo tanto, el accionar de este músculo, que va a estar, digamos, relacionado con el ejercicio físico, la actividad física, indirectamente va a repercutir sobre la tasa metabólica de reposo. Si bien hoy en día también están apareciendo algunos trabajos de investigación en donde concluyen que el incremento de la tasa metabólica en reposo cuando incrementamos la masa muscular no sería muy significativo. Todavía hay que seguir esperando más bibliografía al respecto para que podamos concluir realmente qué es lo que está pasando. Hasta ahora, digamos, hay muchos trabajos que sí consideran que sí existe una relación importante entre el aumento de la masa muscular y la variación de esta tasa metabólica de reposo. Por lo tanto, vamos a seguir esperando nuevas investigaciones para ver qué se puede concluir al respecto. Fíjense este trabajito. En este trabajito se comparó dos modelos de trabajo, el trabajo de fuerza versus trabajo aeróbico. El ejercicio que hacía el grupo que hizo ejercicio aeróbico trabajó 4 veces a la semana, 1 hora, una intensidad moderada. Y el grupo que hizo trabajos de fuerza hizo un protocolo orientado más o menos a la parte hipertrófica, al incremento estructural, que consistía en 10 ejercicios y cada ejercicio se hacían 2 series, entre 8 y 15 repeticiones, y llegando ya a las 12 semanas se incrementaba a 4 series por ejercicio, manteniendo el mismo número de repeticiones entre 8 y 15. Ese fue el protocolo seleccionado. Fíjense que este estudio, por ejemplo, sí concluye, digamos, que el entrenar la fuerza y al incrementar un poco la masa muscular, existe un aumento del ritmo metabólico de reposo. No así, no hay diferencia significativa en el incremento de este ritmo metabólico de reposo con el grupo que hizo trabajos aeróbicos solamente. Tanto para el peso corporal total como para el peso libre de grasa, los datos resultaron semejantes, digamos, hubo un incremento significativo en el ritmo metabólico de reposo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si el ritmo metabólico de reposo, que es la porción que más nos hace gastar energía durante el día, que se eleve a través de un estímulo, en este caso a través del entrenamiento de la fuerza, esto realmente permite tener un mejor bienestar sobre todo en la persona obesa, porque esto significa que la persona obesa va a poder seguir un régimen, digamos, alimenticio no tan exigente, o sea, no va a tener que ser tan estricto en la reducción de las calorías, debido a que tiene un metabolismo de reposo un poco más acelerado y puede tener, digamos, la posibilidad de que esa dieta que está siguiendo no tenga tanta restricción calórica. En este otro trabajito se comparó, digamos, 4 modelitos de trabajo. Fíjense que el objetivo era comparar el gasto energético de sesiones de ejercicio de fuerza, aeróbicos y ejercicios combinados. Acá en donde se igualaron los 4 modelos de trabajo fue en el tiempo, digamos, tardaron 30 minutos de duración, duraba cada modelo de entrenamiento. Un grupo hacía fuerza al 75% de una RM, otro grupo trabajaba aeróbico en bicicleta al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y otro grupo trabajaba aeróbico también, pero corriendo a la misma intensidad, al 70% de la frecuencia cardíaca máxima.
Y después el grupo combinado era que hacía un trabajo de tipo HIIT, un HIIT adaptado, porque era un HIIT, digamos, de fuerza, eran 20 segundos de esfuerzo por 40 segundos de recuperación, en una bicicleta con un sistema hidráulico de resistencia, lo cual le generaba, digamos, la necesidad de hacer un pedaleo con fuerza, pero al mismo tiempo con un trabajo de resistencia. A eso se lo llamó trabajo combinado. ¿Qué se obtuvo de resultado? Fíjense que en cuanto al gasto calórico total de esos 30 minutitos que duró la sesión de entrenamiento, el grupo que hizo el trabajo HIIT, ese HIIT adaptado, trabajo de fuerza combinado con resistencia, fue el que más gastó en calorías, con respecto a los otros 3 modelos de trabajo que no había diferencia significativa. Pero el modelo HIIT sí generó un gran gasto calórico intraesfuerzo, digamos, durante la sesión, durante esos 30 minutos que duró el entrenamiento. Ahora, cuando analizamos qué tipo de combustible es el que se utilizó preferentemente, por ejemplo, el grupo que hizo el protocolo HIIT principalmente tuvo un consumo significativo de hidratos de carbono. Esto obviamente era de esperar, puesto que era un entrenamiento intenso y obviamente que eso requiere del metabolismo de la glucosa para preferentemente poder cumplir con esa exigencia física. Y cuando analizaron la utilización de lípidos durante esos 30 minutos, tanto el grupo que hizo trabajos de aeróbicos corriendo, como los que hicieron trabajos aeróbicos en bicicleta, fueron los que más consumo de lípidos tuvieron. Estos datos son los que arroja el estudio. Uno después tendrá que analizarlo y con criterio ver qué conclusiones puede sacar al respecto, porque esto no tiene que llevarnos a la confusión de decir, bueno, entonces me conviene hacer más trabajos aeróbicos porque se gasta más grasa que haciendo HIIT o trabajo de fuerza porque gasto más hidrato de carbono. El tema es el gasto total de grasa que se puede tener con este tipo de entrenamiento, que es insignificante. En 30 minutos es muy poco, si bien es superior a los otros 2 modelos, pero en términos generales es muy pobre el gasto calórico total de grasas en una sesión de 30 minutos. Esto se lo debe tener en cuenta, debido a que si acá bien este grupo que hizo HIIT gastó más calorías, pero esas calorías fueron principalmente derivadas de la utilización del hidrato de carbono, no significa que no sea una buena estrategia a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos enfrente de personas obesas que también vienen asociadas a esa patología otra enfermedad como es la diabetes tipo 2, en la cual también deberíamos tener un control sobre la glucosa en ese tipo de individuos. Por lo tanto, este modelo de trabajo vendría muy bien para esa población. En este otro trabajito se comparó, digamos, 2 protocolos de fuerza, es decir, no se comparó, digamos, la fuerza versus aeróbico, sino que acá se comparó 2 ejercicios, 2 protocolos de fuerzas, pero de diferentes características. Fíjense que a un grupo se lo llamó fuerza-resistencia porque trabajó con intensidades del 37, del 46, del 56% de un RM, y al otro grupo se lo llamó grupo de fuerza porque trabajó con intensidades más elevadas, 70, 80 y 90% de una RM. Ambos grupos trabajaron con un ejercicio conocidísimo como es el press de banca hasta el fallo muscular. Por lo tanto, se quiso ver cómo era el gasto energético con la aplicación de estos 2 modelos de trabajo. Fíjense que acá tenemos la gente, el grupo que trabajó con intensidades más bajas, del 37, del 46, del 56. Fíjense que para el 37% de una RM necesitaron hacer 36 repeticiones para llegar al fallo, con esa carga de trabajo. Cuando aumentaron la carga a 46, con 25 repeticiones llegaron al fallo, y cuando trabajaron al 56%, 20 repeticiones necesitaron para llegar al fallo muscular.
Ahora, el grupo que trabajó con intensidades más elevadas, el 70, el 80 y el 90, obviamente que necesitaron menos repeticiones para llegar al fallo, puesto de que la intensidad era más elevada. 12 repeticiones para el 70, 8 repeticiones para llegar al fallo de 80 y 4 repeticiones para llegar al fallo de 90. A simple vista podemos ver de que este grupo, el grupo de fuerza-resistencia, requiere, digamos, de un mayor volumen de trabajo, mientras que el grupo de fuerza tiene un menor volumen de trabajo. Y eso se ve reflejado acá, en el gasto calórico total. Esto nos da que el grupo que hizo trabajos de fuerza-resistencia gastó un 60% más de energía total con respecto al grupo que trabajó la fuerza, digamos, con intensidades más elevadas. Esto tampoco nos quiere decir de que debamos priorizar este modelo de trabajo, digamos. Esto no quiere decir de que debemos trabajar la fuerza-resistencia con el obeso, sino que simplemente nos está mostrando qué es lo que acontece en el organismo cuando se eligen dos protocolos distintos de trabajo. Habrá que ver en qué etapa o en qué periodo voy a prevalecer trabajos de fuerza-resistencia y en qué periodos voy a prevalecer los trabajos de fuerza, o sea, con intensidades más elevadas. Para eso, uno como entrenador sabe que existe la periodización del entrenamiento, en la cual uno ordena los trabajos por periodos y de acuerdo a eso determina qué semanas o qué días voy a trabajar intenso y qué día voy a trabajar más hacia la resistencia. Qué día me voy a preocupar más por la fuerza y qué día me voy a preocupar más por la parte estructural, digamos, por generar, digamos, modificaciones a nivel muscular. Este otro trabajito quiso comparar el efecto del ejercicio tanto de alta y de baja intensidad, pero de igual trabajo realizado. A diferencia del estudio anterior, en donde veíamos que el grupo que trabajaba la fuerza-resistencia necesitaba o tenía un volumen de trabajo mucho más superior y por eso quizás los resultados se obtuvieron de esa manera. Acá lo que se trató de equiparar fue el volumen de trabajo y utilizando de vuelta trabajos de resistencia de fuerza y trabajos de fuerza. Y también se trató de ver el efecto EPOC, digamos, el consumo energético post-ejercicio, una vez finalizado cada uno de estos, tanto a los 20, a los 60 y a los 120 minutos post-ejercicio. Se trabajó con mujeres, hicieron 2 series de 9 ejercicios con 15 repeticiones al 45% de 8 RM, y el otro grupo hizo 2 series de 9 ejercicios de 8 repeticiones al 85% de 8 RM. ¿Qué se obtuvo? Bueno, en este estudio, que se contrapone un poco al estudio anterior, nos dice de que el grupo que trabajó con altas intensidades tuvo un incremento significativo en el efecto EPOC posterior al ejercicio, es decir, que eleva el gasto energético post ejercicio más que los que trabajaron con fuerza-resistencia. Sabemos que el trabajo de fuerza-resistencia puede generar mayor gasto calórico intraesfuerzo, pero post-esfuerzo el que comanda es el trabajo de fuerza, digamos, con intensidades elevadas, lo cual se mantuvo elevada hasta los 120 minutos posterior al ejercicio. Y esto realmente es fundamental, sobre todo cuando trabajamos con personas con sobrepeso, porque nosotros queremos, digamos, que el metabolismo que hace gastar calorías, mantenerlo elevado el mayor tiempo posible para que esta persona pueda llegar a los objetivos de una manera más eficaz. En este otro trabajo también se compara el efecto EPOC y en 3 modelos de trabajo, un modelo aeróbico en estado estable, es decir, con una intensidad moderada, un modelo intermitente, un aeróbico intermitente y un modelo de trabajos de fuerza. Acá lo que se buscó es igualar la cantidad de calorías gastadas en la sesión con estos diferentes modelos de trabajo. Fíjense que solamente lo que hicieron trabajos de fuerza y lo que hicieron trabajos intermitentes
pudieron a las 12 horas posterior al ejercicio, pudieron mantener elevado el gasto energético en el organismo, mientras que lo que hicieron el trabajo aeróbico en estado estable no tenían incrementado el gasto calórico. Y a las 21 horas post ejercicio, el único que todavía mantenía un poco elevado el gasto metabólico de reposo fueron los que trabajaron la fuerza. Por lo tanto, otro punto a favor con respecto al entrenamiento de la fuerza. En este estudio se comparó, o sea, no es que se comparó, sino que se evaluó, digamos, el entrenamiento de la fuerza progresivo con 2 sesiones a la semana, disminuyendo, cómo disminuye, digamos, la grasa abdominal y mejora la sensibilidad de insulina en personas mayores con diabetes tipo 2. Habíamos mencionado hace rato, digamos, que el obeso, digamos, es muy propenso a padecer diabetes tipo 2 debido a su problemática, porque sabemos de que la obesidad va generando, digamos, un deterioro en las funciones metabólicas y sobre todo en estas funciones metabólicas que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, los cuales no los puede metabolizar correctamente y uno empieza a despertar la enfermedad de la diabetes. Por lo tanto, en este estudio que se trabajó con fuerzas, con 2 sesiones semanales, fíjense que tanto la grasa abdominal disminuyó y hubo un incremento significativo en la sensibilidad de la insulina. Esto es fundamental como factor de salud, porque que incrementen la sensibilidad de insulina es muy bueno para el obeso, sobre todo que tiene diabetes tipo 2, porque le va a permitir tener un mejor control de la glucemia y no requerir de tanta medicación para poder realizarlo. Si bien los trabajos aeróbicos también pueden arrojar los mismos resultados, pueden disminuirme el tejido graso abdominal y también pueden incrementarme, digamos, la sensibilidad a insulina, pero en este caso el incremento es más significativo cuando utilizamos entrenamiento de fuerza. Fíjense acá, en este estudio, el efecto del ejercicio aeróbico versus el de fuerza, sin restricción calórica sobre la grasa abdominal o visceral, y la sensibilidad a insulina en muchachos adolescentes obesos. Fíjense que tanto el grupo que hizo trabajo aeróbico como el que hizo trabajo de fuerza, ahí dice resistance, pero en inglés la resistance es fuerza, ambos grupos disminuyeron la grasa visceral en forma significativa. Por lo tanto, era como dijimos hace rato. También con el entrenamiento aeróbico puedo obtener eso. Pero ¿qué pasa con la sensibilidad a la insulina? Fíjense que solamente el grupo que hizo trabajos de fuerza tuvo un incremento significativo de la sensibilidad a la insulina. El grupo que hizo trabajo aeróbico solamente incrementó, pero no en gran cantidad, no en forma significativa. Por lo tanto, es acá otra de las ventajas que puedo obtener cuando incluyo trabajos de fuerza en el tratamiento de la obesidad. Efectos también, este estudio también comparó el efecto, digamos, de los trabajos aeróbicos y de fuerza en la masa corporal y en la masa grasa en adultos obesos. Fíjense que tanto el grupo que hizo trabajos de fuerza como el que hizo trabajos aeróbicos descendieron, digamos, el porcentaje graso, pero acá concluyen de que hay un mejor resultado si es que combinamos ambos trabajos. Es decir, si combino los trabajos de fuerza y combino los trabajos aeróbicos, puedo obtener muchos mejores resultados que si hago solamente trabajo aeróbico o que si hago solamente trabajos de fuerza. Lo mismo lo vemos acá, en kilos. La masa grasa, el cambio de masa grasa en kilos, si combino ambos modelos de trabajo, de fuerza y de resistencias, los resultados pueden ser mejores. Ahora, con respecto al, digamos, esto se estudia el muslo, digamos, el área transversal del muslo. Fíjense que hubo un incremento significativo
en los que hicieron fuerza y en los que hicieron trabajos combinados, y no así el que trabajó solamente aeróbico. Por lo tanto, como para ir resumiendo, el entrenamiento de la fuerza y el balance energético, sabemos que la tasa metabólica de reposo es un punto clave en el gasto metabólico diario. El ejercicio físico puede actuar sobre esta tasa metabólica de reposo, puede actuar de forma positiva o negativa. Hay que tratar de que esta tasa metabólica de reposo no se deprima y en el mejor de los casos aumentarla. El entrenamiento de fuerza frena el descenso de la tasa metabólica de reposo asociado a dietas hipocalóricas. Eso es otra cosa muy importante a tener en cuenta porque generalmente cuando el obeso se pone en un plan, en un tratamiento, obviamente tiene que generar un déficit calórico, por lo tanto tiene que tener una dieta que le permita, digamos, descender el tejido graso. Y muchas veces esas dietas hipocalóricas también acarrean un efecto colateral y secundario, que no es el deseado, que es una disminución del ritmo metabólico de reposo y también una disminución de la masa muscular. Por lo tanto, cuando uno está sometido a este tipo de dietas hipocalóricas, tiene que sí o sí involucrar trabajo de fuerza para permitir que este ritmo metabólico de reposo no disminuya y en el mejor de los casos que aumente, y sobre todo para que no disminuya la masa muscular. El ejercicio de fuerza de alta intensidad se asocia a un mayor gasto energético global. ¿Sí? ¿Por qué global? Porque sabemos de que cuando contabilizamos el gasto energético no nos tenemos que quedar solamente con el gasto energético intrafuerzo, cuánto es lo que gasté en esa sesión de entrenamiento, sino también cuánto es lo que puedo gastar posterior a ese esfuerzo. Por lo tanto, los ejercicios de fuerza de alta intensidad, ¿sí? Y sobre todo si son en forma combinada con trabajos aeróbicos de alta intensidad, me van a generar un mayor gasto energético tanto intraesfuerzo como post-esfuerzo, debido a que generan un efecto EPOC mucho más prolongado durante más horas, por lo tanto vamos a tener el metabolismo acelerado. El EPOC se incrementa significativamente después del entrenamiento de fuerza. Es decir, que si comparamos, como vimos anteriormente, cuál es el efecto EPOC que produce el entrenamiento aeróbico y cuál es el efecto EPOC que produce el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza se lleva un plus extra con respecto a la estimulación de este consumo de oxígeno post-ejercicio. Los programas de entrenamiento de fuerza son más eficaces que los de resistencia aeróbica en el descenso de la grasa corporal en personas con obesidad. Si bien podemos decir que hoy en la actualidad se ha generado un cambio de paradigma, porque decíamos en un comienzo que años atrás lideraba, digamos, como metodología de trabajo el entrenamiento aeróbico y se complementaba ese trabajo con algo de fuerza. Hoy en día es al revés. Hoy en día se prioriza el trabajo de fuerza en el obeso y se complementa con los trabajos aeróbicos. Ahora, cuando uno tiene que armar un plan de trabajo, sobre todo cuando es un plan a largo plazo, porque eso es también lo más importante que hay que tener, los planes tienen que ser a largo plazo, sobre todo cuando tratamos con esta obesidad, con esta enfermedad, uno tiene que tratar de involucrar ambos, tanto trabajos de fuerza como trabajos aeróbicos. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué sería mejor, la fuerza o el aeróbico, es decir, los trabajos aeróbicos tienen, digamos, una importancia indiscutible. Los trabajos de fuerza hemos visto realmente cómo repercute en forma positiva en el obeso, pero la idea es que tenemos que pensar en ambos, en tratar de lograr una combinación de estos dos modelos de entrenamiento para tener un óptimo resultado en el tratamiento de la obesidad. Si uno le toca trabajar con una persona obesa, muy desentrenada, con muy poca aptitud física, y tiene que comenzar prácticamente de cero, lo recomendable sería comenzar con trabajos de fuerza.
porque ese trabajo de fuerza le va a permitir que esa persona más adelante, a posterior, pueda realizar ciertos trabajos aeróbicos debido a que va a tener la aptitud para poder hacer. Mucha gente obesa no puede mantener una caminata de 10 minutos constante, no porque cardiovascularmente no esté apto, sino muscularmente no está apto, o sea, no tiene la fuerza que le permita poder soportar ese volumen de trabajo, que serían los 10 minutos, y mucho menos le podemos pedir 30 minutos. Es decir, primero nos tenemos que preocupar de la fuerza, que el individuo tenga la fuerza suficiente y que esa fuerza le permita después repetir más cosas, y lo cual le va a venir bien para poder mantener, digamos, un trabajo constante, más cantidad de minutos. Otra cosa muy importante que también da para hablar mucho más de esto, como dije en un principio, esto es un pantallazo general de lo que se habla de la obesidad. La obesidad es algo muchísimo más complejo. Las fibras musculares, dijimos que el entrenamiento aeróbico, si bien puede contribuir al descenso del tejido graso, pero también contribuye a la pérdida de masa muscular cuando no se realiza el tratamiento correcto. Y la pérdida de esa masa muscular recae principalmente por un modelo de fibras muy particulares, que son las fibras rápidas, las fibras tipo 2A. Y las fibras tipo 2A son las fibras, digamos, glucolíticas oxidativas, son las que pueden generar una tasa de producción de energía mucho más elevada que las fibras tipo 1. Por lo tanto, las fibras tipo 2 son las que más tenemos que cuidar en la persona obesa, y son las que tenemos que realmente recuperarlas, porque no solamente se pierden fibras, sino que también se pierden unidades motoras rápidas. Entonces uno tiene que estar, digamos, un poco involucrado, actualizado en la temática, para ver de qué manera puedo volver a darle la posibilidad de que esas fibras vuelvan a funcionar de la manera correcta. Es decir, primero nos tenemos que preocupar por el funcionamiento del sistema muscular. Muchas veces cometemos el error de enfocarnos como objetivo principal en el obeso el descenso del tejido graso y la disminución de los perímetros. Y eso es un objetivo secundario. El objetivo primario tiene que estar apuntado a la mejora del funcionamiento metabólico, a la mejora del funcionamiento del músculo, porque dentro del músculo es donde nosotros generamos el gasto energético. Por lo tanto, si ese músculo está desadaptado, desentrenado, está enfermo, porque está inhibida ciertas funciones metabólicas, va a ser complicado, digamos, poder lograr resultados favorables. Y sobre todo que estos resultados que se puedan llegar a lograr sean perdurables en el tiempo. Bueno, con esto finalizamos esta pequeña introducción con respecto a lo que es el entrenamiento de la fuerza aplicado en la obesidad.